Imagina estar volando sobre un océano infinito, con el destino a la vista, pero oculto tras el vasto manto azul del Pacífico. Es el año 1937. Amelia Earhart, la aviadora más célebre del mundo, está a punto de completar el vuelo más audaz de su carrera. Rodeada del misterio y la incertidumbre que nublan el horizonte. Entonces, de repente, en una transmisión de radio casi inaudible, se escucha su voz. Estamos en la línea 157.337. No podemos ver la Tierra. El combustible se está agotando. Ese fue el último mensaje de Earhart, antes de desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué le sucedió realmente a Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan en aquella fatídica mañana? Acompáñanos a descubrir uno de los enigmas más grandes y persistentes de la historia de la aviación mundial. En los albores del siglo XX, mientras el mundo se tambaleaba entre guerras y crisis económicas, la aviación se levantaba como símbolo de esperanza y progreso. En este escenario, Amelia Earhart emergió como un ícono, no solo por sus hazañas en el aire, sino por quebrar las barreras de género en una época donde las mujeres rara vez se aventuraban más allá de los roles tradicionales. Nacida en 1897 en Atchison, Kansas, Earhart se convirtió en una figura pública tras cruzar sola el Atlántico en 1932. 5 años después, se propuso un desafío aún mayor: circunnavegar el mundo siguiendo la línea ecuatorial. Era una época de grandes avances tecnológicos, y la aviación capturaba la imaginación de multitudes. El vuelo de Earhart era más que un simple trayecto. Era una manifestación del espíritu inquebrantable de explorar lo desconocido. Sin embargo, a medida que Amelia y su navegante Fred Noonan despegaban de la Nueva Guinea, el 2 de julio de 1937, hacia la isla Howland, la historia estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más oscuros y enigmáticos. El vuelo comenzó como uno más en su larga travesía, pero la calma que rodeaba al avión Lockheed Electra 10 ocultaba la tempestad de incertidumbres que se avecinaba. Desde su despegue en Miami el 1 de junio, Earhart y Noonan habían recorrido más de 35.000 kilómetros, enfrentándose a condiciones climáticas adversas y desafiando las limitaciones tecnológicas de las comunicaciones de la época. Aquel tramo entre Lae y Howland sería el más exigente, no solo por la distancia, sino por las vastas extensiones de agua sin puntos de referencia. La Guardia Costera de los Estados Unidos, a bordo del USS Itasca, esperaba ansiosa la llegada del avión, lista para proporcionar apoyo en la localización de la diminuta isla Howland. A medida que la mañana del 2 de julio avanzaba, las transmisiones de radio se convirtieron en la única conexión entre los aviadores y el mundo. Sin embargo, la interferencia atmosférica y el limitado alcance de las frecuencias hacían que la comunicación fuera errática y difícil. En ese escenario, la tensión aumentaba. A las 8:43 de la mañana, un mensaje claro pero inquietante se escuchó. Estamos en la línea 157.337. Repetir. No podemos ver la Tierra. El combustible se está agotando. Y entonces, el silencio. Los esfuerzos desesperados por restablecer la comunicación fueron en vano. Nunca más se volvió a escuchar la voz de Earhart. La búsqueda inmediata que siguió, involucrando aeronaves y buques, no arrojó resultados. El avión había desaparecido, desvaneciéndose en el misterio del océano. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, el destino del avión y sus ocupantes permaneció elusivo. Los registros de las transmisiones de radio, recopilados por los operadores del USS Itasca, son uno de los pocos vestigios de evidencia tangible.
pero su interpretación está plagada de incertidumbre. Las señales eran débiles, casi imperceptibles, posiblemente distorsionadas por las condiciones eléctricas del entorno. La investigación oficial llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos concluyó que, lo más probable, Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y cayeron al océano. Sin embargo, esta teoría se sustenta principalmente en la ausencia de pruebas y no en evidencia concreta. Con el paso de los años, el caso de Amelia Earhart se volvió un rompecabezas complejo, donde los hechos y las especulaciones se entrelazan, alimentando una serie de teorías que intentan explicar lo inexplicable. La teoría oficial, ampliamente aceptada, sugiere que el Lockheed Electra perdió combustible y se precipitó al océano, donde las implacables aguas del Pacífico ocultaron para siempre los secretos de su destino. Sin restos que corroboren esta versión, la inmensidad del mar sigue siendo la respuesta más sencilla y, sin embargo, más frustrante. Otra teoría intrigante propone que Earhart y Noonan lograron aterrizar en el atolón Nikumaroro, antes conocido como Gardner Island, a unos 640 kilómetros de Howland. Investigaciones arqueológicas en la isla han revelado artefactos intrigantes, y recientes análisis de huesos encontrados allí sugieren una posible conexión con Earhart, aunque sin confirmación definitiva. En el ámbito de las conspiraciones, algunos insisten en que Earhart fue capturada por las fuerzas japonesas, llevada a las Islas Marshall, donde habría vivido el resto de sus días en el anonimato. Fotografías controvertidas y testimonios dispersos intentan sostener esta narrativa, pero carecen de la solidez necesaria para considerarse evidencia verificable. El legado de Amelia Earhart, más allá del misterio de su desaparición, sigue inspirando a generaciones de aviadores y aventureros. Su valentía y determinación dejaron una huella imborrable en la historia, transformando la tragedia de su desaparición en un símbolo de perseverancia frente a lo desconocido. El enigma de su destino aún resuena en el tiempo, una pregunta sin respuesta que desafía a la lógica y a la ciencia. ¿Qué sucedió realmente aquella mañana sobre el vasto Pacífico? ¿Se esconde la verdad entre las olas? ¿O yace enterrada bajo la arena de alguna isla perdida? Tú, que ahora conoces los detalles de este enigma, ¿qué crees que le ocurrió a Amelia Earhart? Déjanos tu teoría en los comentarios. La historia aún puede escribirse, y el misterio todavía aguarda ser resuelto.